de ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso, el miércoles de la Semana Mayor o Semana Santa, como usted guste. Miércoles 5 de abril del año 2023. Voy a hablar con usted ahora, voy a tocar el tema del papel de los empresarios en una economía abierta en el terreno político. Es un lugar común, aceptado prácticamente por todo el mundo, como son los lugares comunes, que en una economía abierta e incorporada a la globalidad, el papel de los empresarios es fundamental en muchos aspectos de la vida de los países. En la economía es obvio, ellos toman riesgos, invierten, crean empresas, algunas tienen éxito, otras fracasan, pero el verdadero empresario toma el fracaso como un acicate para crear otra empresa y así seguir hasta que tiene éxito. Los empresarios son a querer y no, o a aceptar y no por muchos, particularmente en países como el nuestro, que no obstante tener ya más de 3 decenios de economía abierta e incorporación a la globalidad, la ideología, no voy a decir dominante, pero sí presente en decenas de millones de mexicanos, es el rechazo a los empresarios. ¿Por qué? Por el simple hecho de que son empresarios y piensan aquellas personas que los odian, así, que los odian como consecuencia de la envidia, pero también de la ignorancia, piensan que los empresarios son una fuerza nefasta, que son un grupo negativo y que lo único que se puede hacer con ellos es desaparecerlos. No físicamente, pero desaparecerlos como empresarios. Esto, como usted debe saber, o si no lo sabe, debería saberlo, es una idea no solo equivocada, sino dañina, perniciosa para el crecimiento económico y el desarrollo de cualquier país. En nuestro país, en México, antes de 1986, que vivíamos en una economía cerrada, la presencia del Estado o del gobierno, si gusta usted, era casi omnipresente. 1.100, 1.200 empresas de índole diverso, y que no necesariamente eran empresas, sino más bien era un negocio que se sostenía con miras a mantener a cientos o a miles de trabajadores y empleados operando de manera deficitaria, es decir, teniendo pérdidas permanentemente de cuantía muy elevada. Petróleos Mexicanos sería quizá el equivalente, el ejemplo a tomar en ese sentido. Pero había fábricas de bicicleta, cabarets, fraccionamientos, hoteles, etcétera, etcétera. Cuando truena el modelo económico de desarrollo, el gobierno se ve obligado a vender esas empresas, 1.155. Y a partir de ese momento, vamos a ubicarnos en el año 90, a partir de ese momento, cuando nos abrimos y el Estado, producto del fracaso del modelo económico seguido a la fecha, reduce su presencia en la economía y en ese momento empieza a entrar en vigor un papel nuevo de los empresarios y la empresa privada en nuestro país. Ese papel nuevo era ser el motor del crecimiento económico, el motor de la inversión y con ello la creación de fuentes de empleo permanente y indirectamente mejorar la calidad de vida de millones de mexicanos.
¿Cuál era el papel entonces, el nuevo papel del gobierno? Ya no poseedor o propietario de empresas o de negocios de índole diversa. Simple y sencillamente hacer que se respetara y respete la ley y además construir un suelo parejo para que los agentes económicos privados se desenvolvieran satisfactoriamente. Sin embargo, como consecuencia del silencio de los actores políticos principales, partidos políticos, sus dirigencias, el gobierno, académicos, incluso los mismos grupos de empresarios o negociantes, si usted quiere, callaron ante la nueva realidad. Jamás explicaron por qué se tuvo que construir o adoptar un nuevo modelo económico. ¿A qué viene todo esto? A la situación que estamos viviendo a partir de este lunes en las campañas para definir o elegir nuevos gobernadores en los dos estados que ya conoce usted, Estado de México y el Estado de Coahuila. Y en este último también la renovación del Congreso local. ¿Cuál sería el papel a jugar entonces por los empresarios? Alguien dirá, bueno, pues simplemente expresar su voto, votar como cualquier ciudadano. Sí y no. Sí, porque es obvio, es un derecho ciudadano votar y los empresarios son ciudadanos también. Pero hay otro elemento importante, que es el que quiero resaltar. Los empresarios son plenamente conscientes de las ventajas que tiene para el país en su conjunto, para la economía como un todo y evidentemente también para sus empresas y para ellos como empresarios o como inversionistas. ¿Por qué? Porque en la medida en que el gobierno que llegue o que el gobernante que sea elegido en el proceso electoral, que tenga una visión correcta del desarrollo, del papel de la empresa privada, eso significa que jugará adecuadamente su papel y no solo permitiría la inversión privada, sino que la estimularía. En caso contrario, si los empresarios no manifiestan su oposición a candidatos que tienen una visión caduca de la economía y el desarrollo, como es el caso actual, las cosas se complican. ¿Por qué? Porque esa persona tendría una visión de pasado, estaría a favor del retroceso, no del progreso. De ahí que, ante la importancia de las elecciones en esos dos estados, en el caso del Ejecutivo local, del Ejecutivo del Estado, es fundamental que los empresarios emitan su opinión, que participen en su calidad de ciudadanos con sus opiniones respecto a quién sería el mejor candidato en Coahuila y quién sería el mejor candidato o la mejor candidata en el caso del Estado de México. Y cuando digo mejor candidato o mejor candidata, estoy queriendo decir aquel gobernante que debería ser elegido porque tiene una visión de futuro, porque tiene una visión moderna a favor de la inversión, de estimularla y facilitarla. Al mismo tiempo, eso significará más y mejores inversiones, más fuentes de empleo permanente y una mejor calidad de vida de los trabajadores y empleados como consecuencia de mejores salarios. En México no es una regla o no es común que los empresarios o los negociantes emitan opiniones que divergen o que diverjan, divergerían de la opinión del gobernante en turno para favorecer a uno de sus correligionarios. México hoy tiene miedo y los empresarios tienen miedo, pánico diría en algunos de ellos. Diga usted si no, cuando tenemos
una familia empresarial como la familia Slim, que se desviven por hablar bien de lo que está haciendo el gobernante actual, de que vivimos una situación privilegiada, de gran futuro, etc. Y otros, cuando van a hacer una inversión, al primero que le dicen es al presidente, anuncian su inversión, dicen, ¿y esa ridiculez qué es? ¿Qué ganan ellos? Pues nada, simple y sencillamente expresarle sus respetos, su obediencia y querer quedar bien con el poderoso. Esos que realizan esos actos no son empresarios, son negociantes. Pero hoy las cosas están en un punto crítico para el desarrollo y el crecimiento de la economía. Los empresarios, así como los ciudadanos, están manifestando sus puntos de vista y sus críticas y señalamientos a Delfina Gómez y a Guadiana, al senador Guadiana, en Coahuila, en este último estado, y en el Estado de México. Los empresarios como tales deberían también estar expresando su posición, estarle diciendo al resto de los ciudadanos qué pasaría si llegare a ser elegida Delfina Gómez en el Estado de México o el senador Guadiana en Coahuila. Esa es una obligación ineludible para los verdaderos empresarios. ¿Por qué? Porque ellos deben de ser los primeros interesados en que Coahuila y el Estado de México se sigan modernizando, sigan creciendo. Y por eso hay que invertir en una mejor educación, en un mejor sistema de salud, no dilapidar los recursos en obras que no tienen pies ni cabeza. Por eso, como los ciudadanos están haciendo ya desde este lunes, desde hace 2 días, también los empresarios deben actuar, deben manifestar sus puntos de vista, hacer saber al resto de los ciudadanos qué pasaría si tal o cual candidato es elegido o tal o cual candidata fuere la elegida. En caso de que no lo hagan, y si se elige mal, tendrían una parte de responsabilidad en eso que sería una verdadera tragedia. Le agradezco su atención y nos vemos aquí mismo mañana jueves, Jueves Santo o Jueves de la Semana Mayor. Gracias.